Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy, mis queridos chismosos y chismosas? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema jugoso, de esos que nos hacen vibrar de emoción, uno que nos va a dejar pensando y debatiendo del chisme. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el mundo del romance, de los mensajes ocultos, de las miradas cómplices y por supuesto, de un amor prohibido. ¿O quizás solo malinterpretado? Sí, amigos míos, hoy vamos a hablar de Atay Ulusoy y Sereni Sarkaya. ¿Están listos para el escándalo? Porque yo sí. Pongamos la lupa en los detalles. Ya saben, a Atay, el guapísimo actor turco con esa mirada que derrite, conocido por sus papeles en series que nos han robado el corazón como Medcezir y El secreto de Feria, por nombrar solo algunas. Y Sereni, la bellísima actriz, también turca, dueña de una elegancia y un talento increíbles, recordada por su trabajo en Medcezir, junto a Atay, y también por otras producciones que nos han cautivado como Fi y Alice in Wonderland. Un dúo explosivo. Y sí, para aquellos que no lo sepan o que recién se incorporan al universo de las series turcas, ambos compartieron pantalla en la exitosísima serie Medcezir, y fue precisamente en esa época, cuando comenzaron los rumores, las especulaciones y la locura. Y es que la química entre ellos en la pantalla era simplemente incendiaria. Se veía a kilómetros, era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, era evidente que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y por supuesto los fans, con su radar para el romance siempre encendido, no tardaron en notar esta conexión tan especial. Empezaron a circular rumores, fotos, vídeos, todo apuntaba a una posible y muy deseada relación fuera de la pantalla. La Internet y las redes sociales se convirtieron en el terreno de juego donde se construyó y alimentó esta historia de amor. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo algo más que amistad? ¿Hubo, tal vez, un romance oculto bajo la sombra de los focos y las cámaras? ¿O fue todo fruto de la imaginación de los fans, que siempre soñamos con que nuestras parejas favoritas traspasen la pantalla? Pues bien, hoy vamos a desentrañar esos secretos, a analizar esos mensajes subliminales, a revisar las fotos con lupa, y a tratar de acercarnos a la verdad, o al menos, a lo que podemos percibir de ella. Preparémonos para el análisis. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Pero antes, un pequeño recordatorio: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y déjenme un like si les gustan este tipo de chismes, porque es un apoyo enorme para seguir investigando y trayéndoles los mejores temas. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir. Ahora sí, entremos en materia. Bien, empecemos por el principio. Medcezir, la serie que los unió para siempre, fue un auténtico boom, un fenómeno social. Y como suele suceder en estos casos, los actores protagonistas, Atay y Sereni, se convirtieron en el centro de todas las miradas. Los paparazzis, cual sabuesos, los seguían a todas partes, esperando capturar una foto, un gesto, una señal que confirmara los rumores. Los fans, cual detectives apasionados, los acechaban incansablemente en las redes sociales, buscando pistas, analizando cada publicación, cada comentario, con la esperanza de encontrar la confirmación de sus anhelos. Y por supuesto, no faltaban los rumores que corrían como pólvora por los foros, las redes y las tertulias de fans sobre una posible relación sentimental entre ellos. La serie terminó y aunque la historia de Yaman y Mira llegó a su fin en la pantalla, la popularidad de Atay y Sereni no hizo más que crecer. Cada paso que daban, cada evento al que asistían, cada foto que compartían en redes sociales, era analizado al milímetro, diseccionado, desmenuzado, en busca de cualquier pista que revelara la verdad. Fue en este contexto, en esta fiebre por desentrañar los misterios de sus vidas, donde comenzaron a surgir los famosos mensajes secretos. La especulación y la imaginación de los fans, combinadas con la habilidad de los medios para crear contenido a partir de la nada, eran la tormenta perfecta. ¿Pero qué eran estos mensajes secretos exactamente? Pues bien, eran supuestamente mensajes que Atay y Sereni se enviaban a través de sus redes sociales. Mensajes que a simple vista parecían inocentes, triviales, simples actualizaciones de su vida cotidiana, pero que analizados con detenimiento, y con la lupa del fan en acción, revelaban algo más. ¿Y cómo se descifran estos mensajes? Ahí es donde entra la magia, el ingenio y la pasión de los fans.
Son verdaderos Sherlock Holmes modernos. Los fans, con su ojo de águila, su memoria prodigiosa y su pasión desbordada por el chisme y el romance, se convirtieron en expertos en la semiótica de las redes sociales. Comenzaron a analizar las publicaciones de ambos actores con una meticulosidad impresionante. Analizaban las fotos, los comentarios, los emojis, los hashtags, las localizaciones. Absolutamente todo. Y cual si fueran descifradores de códigos, encontraron patrones, coincidencias, mensajes ocultos, guiños sutiles que para ellos eran la prueba irrefutable de que entre Atai y Serinei había algo más que una simple relación laboral. Por ejemplo, se dice que Atai solía publicar fotos en lugares específicos, con paisajes y detalles muy particulares, y que Serinei, poco tiempo después, publicaba fotos en lugares muy similares, incluso con elementos que sugerían una conexión. ¿Coincidencia? Quizás. Pero ¿qué pasa si estas coincidencias se repiten una y otra vez, si se convierten en una constante? ¿Y qué pasa si estas fotos van acompañadas de mensajes que a primera vista no significan nada, pero que, analizados con atención, revelan sentimientos más profundos, indirectas, señales secretas? El misterio se alimenta. Además de las fotos, los fans también prestaron especial atención a los comentarios que se dejaban en las publicaciones de ambos actores. Comentarios con emojis sospechosos, con guiños, con dobles sentidos, comentarios que, según la interpretación de los fans, parecían ser más íntimos, más personales de lo que deberían ser entre simples amigos y compañeros de trabajo. ¿Un corazón rojo? Una carita sonriendo con los ojos de corazón. Una llama de fuego. Todo era susceptible de ser analizado y reinterpretado en clave romántica. La interpretación de los emojis se convirtió en todo un arte. También se habla de un lenguaje secreto, de palabras clave que, supuestamente, solo ellos dos entendían. Palabras que utilizaban para comunicarse, para expresar sus sentimientos, para jugar al despiste, o para esconderlos, según la teoría de los fans más conspirativos. Todo un juego de espías en el mundo digital. La creación de este lenguaje secreto añadía una capa extra de intriga y misterio a la historia. ¿Pero qué pruebas concretas existen de todo esto? ¿Qué evidencias se presentaron para sustentar estas teorías? Pues bien, hay una serie de fotos, vídeos y mensajes que se han convertido en leyenda entre los fans de la pareja, en pruebas irrefutables de su amor, o al menos, de una conexión especial. Una de las pruebas más famosas y debatidas es una foto que Atai publicó en Instagram, donde se le veía mirando el mar, en una playa rocosa, con un cielo espectacular. ¿Qué tenía de especial esta foto? Pues bien, los fans, con su ojo entrenado y su memoria fotográfica, se percataron de que el lugar donde fue tomada era muy similar al lugar donde Serinei había publicado una foto días antes. Y no solo eso. La foto de Atai estaba acompañada de un emoji de corazón. Ups. La coincidencia era demasiada. ¿O no? Podría ser simplemente una casualidad, un gusto compartido por los mismos lugares, una forma de comunicarse con sus fans. El debate estaba abierto. También hay otra foto en la que ambos aparecen en una fiesta, en un evento público, pero no posando juntos. Los fans notaron con la ayuda de los paparazzi, que estaban muy cerca el uno del otro, que se dedicaban miradas cómplices, y que a pesar de estar rodeados de gente parecían estar en su propio mundo. Claro, los paparazzi estaban al acecho, listos para capturar cualquier momento, cualquier interacción que pudiera alimentar los rumores. La imagen de ellos juntos en un ambiente de fiesta, pero evitando posar juntos, alimentó la especulación de que su relación era, por el momento, privada. Y hablando de miradas, hay un vídeo que circula por internet, que es casi un tesoro para los fans, en el que se puede ver a Atai y Serinei interactuando en el set de Medcezir. Se miran fijamente, se ríen, se tocan, se acarician. La química es palpable, tangible, casi se puede tocar. Es un vídeo que ha sido analizado por los fans una y otra vez, en cámara lenta, en alta definición, y que, para muchos, es una prueba irrefutable de que entre ellos había algo más que amistad. La conexión entre ellos era innegable. Las miradas, la complicidad, todo hablaba por sí solo. Por supuesto, también hay que tener en cuenta las declaraciones de ambos actores, las cuales siempre fueron muy cautelosas y ambiguas. En entrevistas a Atai y Serinei siempre negaron tener una relación sentimental. Aseguraban que solo eran buenos amigos, que se tenían mucho cariño y respeto, y que la química que se veía en pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo, de su talento actoral y de su gran conexión como compañeros de trabajo.
¿Pero podemos creerles completamente? ¿O estaban tratando de proteger su intimidad, de ocultar algo, de preservar su vida personal de la voracidad mediática? Esa es la gran pregunta que se hacen los fans, y la que genera un debate eterno. Y la respuesta, amigos míos, es complicada. Por un lado, es completamente comprensible y legítimo que los actores quieran mantener su vida privada en secreto, lejos de los reflectores y los comentarios. La fama y la exposición mediática pueden ser muy abrumadoras, y es normal que deseen proteger su intimidad, su espacio personal y sus relaciones, evitando que éstas sean objeto de especulaciones y juicios. Por otro lado, la evidencia de la que disponemos, aunque no sea concluyente, es como mínimo sospechosa. Las fotos, los mensajes, los vídeos, las miradas, los gestos, las coincidencias, todo apunta a algo más que una simple amistad, a una conexión profunda, a una cercanía que trasciende lo profesional. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Realmente hubo un romance oculto entre Atay Ulusoy y Serine Isarkaya? Pues bien, la respuesta, como suele suceder en estos casos, es: no lo sabemos con certeza. Es imposible confirmar o negar categóricamente que existió un romance entre ellos. No tenemos pruebas irrefutables ni testimonios directos. Pero lo que sí podemos decir es que la conexión entre ellos era muy fuerte, muy evidente, y que los fans tienen motivos de sobra, basándose en las evidencias disponibles, para sospechar que hubo algo más que amistad, algo especial, algo que por alguna razón decidieron mantener en privado. Lo que sí es seguro es que dejaron una huella imborrable en la memoria de los fans. Lo que sí sabemos es que ambos son grandes profesionales, que han demostrado su talento en múltiples proyectos, que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, que han sabido crear personajes que nos han hecho reír, llorar y soñar. Y que independientemente de su vida personal, les deseamos lo mejor, que sean felices, que sigan creciendo profesionalmente y que continúen deleitándonos con su arte. Y hasta aquí el chisme de hoy, amigos. ¿Qué les pareció? ¿Creen que realmente hubo un romance oculto entre Atay y Serine? ¿O creen que todo fue fruto de la imaginación de los fans, de la magia de la pantalla y de la química entre dos grandes actores? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y conocer sus teorías. Compartan sus puntos de vista. Y por favor, no olviden dejarme un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos, especialmente con aquellos que sean fans de Atay y Serine, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos chismes. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir investigando y trayéndoles los mejores temas de la farándula. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cuál es su opinión sobre los mensajes secretos? ¿Creen que fueron reales, que eran una forma de comunicación cifrada, o simplemente una invención de los fans, una interpretación romántica de situaciones cotidianas? ¿Creen en las coincidencias o en el destino? Los leo en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Y recuerden, la vida es una serie y nosotros somos los espectadores, los que nos dejamos atrapar por la magia de la historia. Hasta la próxima. Besos y hasta el próximo chisme. No se lo pierdan.